Hola, muy buen día a todos y bienvenidos a este video número 6 dentro de la asignatura, este video resumen de la última unidad ya de la materia. En esta ocasión, al igual que en la unidad pasada, vamos a hacer el video simplemente con voz en off, observando la presentación que estaremos mostrando durante todo este desarrollo. Durante esta sexta unidad estuvimos viendo diferentes aspectos concernientes hacia la sección de innovación dentro de las políticas públicas. Particularmente se abarcan dos temas, el ADN innovador y por otra parte la creatividad y el pensamiento lateral. Vamos a ver a continuación, en un inicio, el ADN del innovador. Este surge a través de un libro creado hace algunos años, denominado precisamente así, el ADN del innovador. Y este contempla 5 habilidades que se consideran como fundamentales de cualquier persona que sea innovadora, sean directivos de empresas, sean gerentes de organizaciones o sean también personas de nivel alto con un cierto grado de innovación en el sector público. Estos 5 puntos integran la asociación, el cuestionamiento, la habilidad de observación, el networking o creación de redes y la experimentación. Vamos a ver cada uno de ellos por separado para que se entienda un poquito mejor. Los innovadores primero, antes que nada, piensan diferente porque relacionan lo que aparentemente no está relacionado. La asociación o la habilidad para hacer conexiones inesperadas entre distintas áreas de conocimiento, distintos sectores industriales e incluso geografías es una de las principales habilidades. Cuando hablamos entonces de asociación nos estamos refiriendo a que una persona innovadora tiene esta capacidad de relacionar dos temas que son totalmente diferentes o que aparentemente no tienen ningún tipo de similitud. Estamos hablando, por ejemplo, de combinar la zoología con la creación de políticas públicas para la satisfacción de necesidades de divertimento de la población. Uniendo estos dos aspectos tenemos la creación de los zoológicos, por ejemplo. Entonces, precisamente, en un inicio, estos dos conceptos eran totalmente separados, pero conforme va avanzando el tiempo, a cierta persona se le ocurre que estas dos cosas se pueden combinar y es cuando se crean los zoológicos o se crean los circos y demás. Entonces, esta principal habilidad tiene que ver con relacionar temas que normalmente no estarían ligados. Una forma en la cual podemos identificar qué tan asociativos somos dentro de nuestras capacidades es cuando utilizamos un ejemplo. En este caso, justo como se los mencionaba dentro del texto, les pongo la palabra teatro. Entonces piensen ustedes qué les viene a la mente cuando les digo o cuando leen la palabra teatro. En algunos casos seguramente habrán pensado en el edificio, habrán pensado otros en una obra de teatro como tal, en artistas, en cantantes, en butacas y demás. Pero incluso puede ser que alguno de ustedes haya ligado la palabra teatro con el color verde. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el color verde con el teatro? Resulta que quizá esa persona que pensó en el color verde se acordó de la primera vez que fue al teatro y se sorprendió mucho al ver que cada uno de los asientos en los cuales se sentaban las personas, cada una de las butacas, tenían una cobertura color verde, un verde que no se esperaba que fuera así. Entonces, por eso relaciona esa persona el teatro con el color verde. En apariencia, para todos los demás quizá no tendría ningún tipo de relación el color verde con la palabra teatro, pero para este caso sí. Lo mismo si dijéramos quizá la palabra cielo o si dijéramos la palabra zapato. Pudiera ser que tenga relación para algunos, pero para otros no. Lo importante aquí es saber identificar qué tipo de asociación podemos encontrar. Y en este caso entonces vamos a hacer el ejercicio al revés. En lugar de yo pedirles que piensen en palabras que les viene a la mente cuando escuchan la palabra teatro, les voy a decir una palabra y traten en su mente de relacionarla. Por ejemplo, vamos a relacionar la palabra teatro con la palabra espejo. Teatro con espejo.
¿Qué relación tiene un teatro con un espejo? Puede haber diferentes asociaciones. La primera que me viene a mí a la mente es que usualmente los actores, o al menos eso se aprecia en películas o en series, los actores antes de entrar a escena dentro de su camerino tienen un espejo en el cual se maquillan, se peinan, se arreglan y de hecho este espejo tiene bastantes focos para poder iluminarlos. Entonces, así es como podemos relacionar el teatro con un espejo. Vamos a irnos con un aspecto más específico, digamos, relacionar la palabra teatro con la palabra alcancía. ¿Qué tienen que ver o cómo podemos asociar la palabra teatro con la palabra alcancía? Una de las formas en las cuales yo podría asociarla quizá es que el teatro no es un espacio de entretenimiento precisamente barato. Por ende, para poder ir al teatro, muchas personas tienen que ahorrar durante algunos días, semanas o incluso meses para poder comprar su lugar o invitar incluso personas para ir precisamente al teatro. Entonces, así relacionamos esta alcancía con ahorros para poder llevar, por ejemplo, a mi novia al teatro. Así entonces podemos empezar a generar asociaciones de temas que aparentemente no combinan. Esto es una parte importante del ADN innovador, ya que nos permite que en la práctica las políticas públicas las podemos generar a través de temáticas que quizás no están del todo relacionadas. Dentro de los casos que por ahí hemos estado planteando en sus actividades sobre todo, tenemos por ejemplo el caso de una ciudad ficticia en la cual tienen problemas de agua. En esta ciudad existen diferentes formas de solucionar el problema. Una en la cual podríamos asociar diferentes aspectos tendría que ver con pensar más allá de las cosas que son obvias. ¿Qué cosa podríamos relacionar con el, la solución para que toda la ciudad tenga agua? Esa es una parte importante. Entonces tal vez el presidente municipal en turno ha tenido experiencia en otros ámbitos, por ejemplo, dentro del ejército, no sé. Y dentro del ejército han empleado, cuando se origina algún tipo de suceso donde no tienen agua, la posibilidad de acumular agua de lluvia, después filtrarla y hacer un sistema que les permita beberla. Entonces, eso que aprendió en el ejército lo puede aplicar en la vida real a través de una política pública que busque el acopio de agua de lluvia y después a través de ciertos filtros se las haga llegar a esta gente, sobre todo obviamente en las épocas de verano o en las épocas de primavera donde suceden bastantes lluvias en la ciudad. Entonces así podríamos aplicarlo en las políticas públicas. Los factores que influyen en la dinámica de las asociaciones básicamente son tres. El crear combinaciones extrañas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero tratar de buscar relación, como los ejemplos que veíamos hace un rato. El hacer zoom out y zoom in, o zoom adentro y zoom afuera, que esto quiere decir nos acercamos mucho hacia el problema para identificar qué detallitos podemos encontrar para encontrar solución, o nos alejamos para ver el panorama completo y de esta manera entender mejor la problemática y entonces ahora sí dar soluciones más completas o más amplias. Y la tercera, que es el pensamiento Lego. Esto lo podemos aplicar a través de la identificación de diferentes aspectos que pueden ser relacionados. Se llama pensamiento Lego sobre todo porque imaginemos a un niño que tiene sus Legos, estas pequeñas figuritas que se pueden unir y que tienen diferentes temáticas. Por ejemplo, hay Legos de Batman, hay Legos de Bob Esponja, hay Legos de Marvel o de cualquier cosa. Puede ser que el niño solamente tenga Legos de Batman, pero si después le compramos Legos de Bob Esponja, podría unir estos dos para crear un universo en el cual conviven Batman con Bob Esponja. En este caso es lo mismo. Podríamos, como en el ejemplo que les di hace un rato con el agua, unir el universo del problema de agua en la parte de la ciudad con el universo del ejército en el cual se estuvo desenvolviendo este presidente municipal. Una vez que lo hacemos de esta manera, podemos unir estos dos puntos como si estuviéramos uniendo
piezas del Lego. La segunda habilidad del ADN innovador se denomina cuestionamiento. Este lo podemos considerar como el catalizador creativo para otros comportamientos de descubrimiento, o sea, las otras tres habilidades. Los innovadores hacen cientos de preguntas para entender mejor qué es una cosa y lo que podría ser, ignoran las preguntas prudentes y normalmente buscan tratar de realizar preguntas que son totalmente disparatadas, incluso locas. Hacer preguntas del tipo, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es la causa o por qué se originó tal cosa? ¿Por qué no hacemos esto en lugar de esto? ¿O por qué se está haciendo esto de esta manera? Y por último, ¿qué pasaría si? Quizá esta última es en la cual se identifican maneras más creativas de resolver los problemas. ¿Qué pasaría si en lugar de esto que estamos haciendo ahorita, hiciéramos esto otro? ¿Qué pasaría si en lugar de que las personas eh, tengan restricción para consumir un producto, lo pusiéramos abierto al público y generáramos conciencia en ellos para que tengan una mejor percepción de si hacerlo o no hacerlo? ¿Qué pasaría si en lugar de cortar el agua de toda la ciudad por 24 horas, lo hacemos solamente por 12 horas durante la noche? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? De esta manera entonces encontramos escenarios que pudieran ser factibles o no para resolver un problema. Pasamos después a la tercera habilidad, que es la observación, y este es uno de los puntos claves, ya que si la persona, el servidor público en este caso, no está observando realmente el problema, pues entonces no podrá entenderlo. Hay que observar al mundo que te está rodeando de tal forma que encuentres aquellos aspectos que quizá otras personas no vieron y entonces tú tengas esa capacidad de entenderlo mejor y por ello generar conexiones capaces de resolver este problema. Cuando hablamos entonces de la observación, hay que empezar a establecer estas conexiones entre datos aparentemente no relacionados que puedan generar ideas empresariales o ideas sociales totalmente inusuales. La siguiente característica o la siguiente habilidad de un innovador es el networking o la creación de redes de personas. El pensar de forma creativa comporta a menudo o permite, mejor dicho, conectar las ideas de nuestra área de conocimiento con las de quienes juegan en campos totalmente diferentes o están fuera de nuestra esfera de influencia. Y en este caso nos estamos refiriendo a que tú como servidor público no te puedes quedar cerrado en las actividades que realizas, sino que cuando tienes que desarrollar algún tipo de problema o algo similar, busques entre las diferentes personas que conoces o que aún no conoces experiencia, preguntas, dudas, comentarios que te ayuden a resolver esos problemas. En ocasiones podemos pensar que lo sabemos todo. En ocasiones podemos pensar que como ya tengo tal licenciatura o tal maestría o esta experiencia, no necesito de alguien más. Y realmente esto es un error. Lo que debemos hacer es tratar de juntarnos con personas dentro de nuestra rama, pero también fuera de ella para tener una visión más amplia de cómo funciona el mundo y también de generar posibles soluciones viables para los problemas. El principio básico de la creación de redes de ideas es construir un puente entre diferentes áreas de conocimiento. Esto mediante la interacción con la gente con la que nosotros o las personas que están dentro de nuestra red social primaria normalmente no interactuaríamos. Si estamos hablando de que yo soy contador, tal vez nunca estaría dialogando con una persona que se dedica a la agricultura. Bueno, vamos a tratar de generar alguna relación para yo entender mejor su área y eso eventualmente podría ayudarme en algún sentido. Quizá no en aspectos directos, pero sí en aspectos indirectos. Por ejemplo, podría ser que a partir de la charla que yo tenga con un agricultor, me diga cómo es que realiza sus plantillos y la manera en que riega sus sembradíos. De esta forma yo entenderé que quizá existen formas de sembrar de forma periódica, de forma permanente o quizá de manera natural de acuerdo a las lluvias. Y estaríamos hablando entonces de que se crean ciclos. Puede ser que dentro de una política pública después yo me acuerde de eso, y obviamente no voy a hablar de plantar cosas,
pero sí me voy a acordar del tema de ciclos. Y entonces, dentro de mi política, puedo plantear el tema de elaboración de ciclos para, por ejemplo, el abasto de agua potable en la ciudad. Precisamente, siguiendo el ejemplo que decíamos hace un rato, a partir del acopio de lluvia se pueden generar ciclos en los cuales las personas van a tener en ocasiones agua de lluvia filtrada y disponible para uso en el hogar, y en otras ocasiones sí se les podrá abastecer mediante el sistema de drenaje público. Es importante esto para aprovechar los conocimientos de expertos ajenos a nuestro sector y de esta manera entonces lograr un conocimiento más amplio. Una manera en la que podemos conseguir esta conexión con personas es acudir a eventos en los cuales podamos aumentar nuestra red de contactos o crear nuestra propia red que permita conocer a diferentes perfiles de personas. Finalmente, la quinta habilidad es la experimentación. En este caso estamos hablando de que aunque el cuestionamiento, la observación y el desarrollo de redes aportan datos sobre qué había y qué hay, la experimentación es el medio más viable para generar información sobre el futuro. Existen diferentes formas en las que podemos aplicar la experimentación en este caso. Una de las principales es una que ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, en unidades previas, en las cuales las pruebas pilotos pueden funcionar en un entorno controlado y tendríamos que evaluarlas para saber si podemos aplicarlo en un ambiente más amplio. Esta prueba piloto entonces se convierte en esa experimentación para poder después entender si realmente funcionaría una política pública o no. Una vez que ya entendimos cómo es que funciona el ADN del innovador y en el cual existen personas que ya nacieron con estas características, pero que nosotros también podemos desarrollarlas, vamos a pasar a otro tema que se denomina creatividad y pensamiento lateral. En este caso, precisamente, al hablar de pensamiento lateral, se hace referencia a emplear un nuevo enfoque para resolver problemas usando puntos de vista diversos y, sobre todo, tratando de dar un salto que nos saque de nuestras pautas habituales de pensamiento lógico. Aquí tenemos que separar dos cosas, el pensamiento lógico y el pensamiento lateral. Cuando hablamos de pensamiento lógico es algo que tú tienes en tu mente ya preconfigurado de qué es lo que tendría que pasar o cómo es que se tendría que comportar cierta situación. Mientras que el pensamiento lateral es pensar fuera de la caja, es tratar de idear cosas, situaciones o escenarios diferentes a lo habitual. Tenemos este ejemplo. En la mesa del comedor había 2 manzanas. Me senté en el comedor y manzanas no comí. Pero cuando me fui, manzanas no quedaron. En este caso, es un acertijo en el cual necesitamos aplicar el pensamiento lateral. Si estoy diciendo que al principio había 2 manzanas, que yo no comí manzanas, pero que después manzanas no quedaron, ¿cómo es posible que suceda esto? Hay diferentes versiones que podríamos utilizar. Si utilizamos, por ejemplo, pensamiento lógico, podríamos decir que quizá no se las comió, pero sí se las llevó en su bolsa, o que las manzanas eran de plástico, y diferentes aspectos, diferentes versiones. Pero utilizando pensamiento lateral podremos identificar un factor esencial dentro de la descripción. En la mesa del comedor había 2 manzanas, estamos hablando en plural. Me senté en el comedor y manzanas no comí, manzanas en plural. No estoy diciendo que no me comí una, estoy diciendo que no me comí más de una. Por ende, se puede entender que sí se comió una. Pero cuando me fui, manzanas en plural no quedaron. ¿Qué sucede entonces? No comí manzanas, comí manzana en singular. Y manzanas en plural no quedaron, quedó manzana en singular. Entonces de esta forma podemos entender ahora sí el acertijo de tal forma que a través de esa identificación de el plural y el singular nos permite saber que tenía un escenario diferente al que planteábamos en un inicio. El pensamiento lateral es un término que se acuñó en la Universidad de Oxford y se considera un método creativo e imaginativo para la resolución de problemas de manera indirecta, organizando de una manera poco ortodoxa los procesos del pensamiento. Por tanto, emplea estrategias que normalmente no se tendrían en cuenta al hacer uso del pensamiento lógico.
Lo normal al afrontar un problema es seguir el camino habitual, como se los decía. Por ejemplo, un lápiz sirve para escribir, una silla para sentarse, etc. Este método obviamente es válido, pero también es bastante limitante porque constituye un patrón muy rígido y minimiza el número de posibles soluciones. Entonces, cuando se nos presenta un problema, usualmente vamos a tener bastante limitada la variedad de opciones que tenemos, a menos que utilicemos pensamiento lateral. Si yo les dijera, por ejemplo, el problema es que en la intersección de la calle 7 con la calle B existen muchos accidentes. La forma de solucionar ese problema, tal vez inmediata para muchos, sería cerrar las calles. Para otros podría ser poner un semáforo. Para otros poner un letrero de alto. Para otros podría ser poner un tope. Para otros podría ser poner un oficial de tránsito en esa intersección. Porque todos estamos suponiendo que los accidentes que ocurren son automovilísticos. Sin embargo, no son accidentes automovilísticos. En la intersección de la calle tal con tal, existen muchos accidentes ya que es el punto de reunión de dos pandillas que se empiezan a pelear todos los días. Aquí entonces tendríamos que haber tomado en cuenta el pensamiento lateral para idear otras posibilidades diferentes a las habituales. Tenemos este otro acertijo. ¿Cómo es posible pinchar un globo sin que se escape aire y sin que el globo haga ruido? En este caso, si pinchamos un globo, se le va a salir el aire y va a hacer ruido siempre, ¿no? Pues no. Esto solamente sucede si el globo tiene aire, si el globo está amarrado incluso con ese aire. ¿Cómo es posible entonces pinchar un globo sin que se escape el aire y sin que el globo haga ruido? Pues que el globo esté desinflado. De esta manera no se le va a escapar el aire porque no tiene y no va a hacer ruido porque no estaba amarrado y no tenía aire dentro. Para alcanzar ese camino indirecto e innovador, la técnica del pensamiento lateral propone que mediante provocaciones al pensamiento elijamos una dirección nueva que nos aleje del camino habitual. De esta manera, en lugar de pensar lo obvio, vamos a tratar de pensar cosas totalmente diferentes. A pesar de que sean muy disparatadas, como decíamos hace un rato, lo importante es encontrar las soluciones posibles. De acuerdo con Edward de Bono, el creador de este concepto, el pensamiento lateral se divide en dos fases. Una primera de percepción en la cual identificamos cuál es la problemática y una segunda donde se procesan esas percepciones, es decir, donde se identifican cuáles son los aspectos que podríamos hacer para solucionar de manera rápida este problema. Uno de los aspectos, antes de continuar, uno de los puntos o ejemplos más importantes en este sentido es el caso de la NASA, que estaba buscando la manera en la cual se creara un bolígrafo para poder escribir debajo del agua. La NASA invirtió bastantes, miles, incluso millones de dólares tratando de encontrar un bolígrafo el cual fuera capaz de escribir en papel debajo del agua. Lo que sucedía es que el bolígrafo, por la presión del agua, no permitía que la gravedad hiciera que la tinta bajara y se pudiera escribir. Utilizaron diferentes técnicas, diferentes bolígrafos, crearon diferentes patentes precisamente para lograr que esto fuera posible, pero no se pudo. Eventualmente la NASA lanzó una convocatoria para pedirle a la gente que les dijera o que idearan alguna manera en que esto se realizara. Varios científicos trataron de encontrar la solución y a pesar de que muchos resultaban viables, eran o muy caras o en la práctica no se podían hacer, solamente en la teoría. Hasta que llegó una persona que dijo, a ver, tu problema es que no puedes escribir debajo del agua en papel, ¿cierto? Cierto. ¿Y por qué no utilizas un lápiz? A partir de este pensamiento en el cual se sacan del hecho de que forzosamente fuera un bolígrafo y en el cual esta propuesta incluía la utilización de un lápiz, un grafito, en lugar de utilizar tinta, permitió entonces que se resolviera el problema. Nunca se había visto así porque lo habitual era que siempre se escribiera con bolígrafo. Pero esta otra visión, esta otra forma de ver el mundo, permitió que se entendiera de manera diferente también y que se pudiera resolver. Finalmente tenemos otro ejemplo.
Un gato muy atlético saltó desde el borde de la ventana de un noveno piso. Sin embargo, no sufrió un solo rasguño. ¿Cómo es posible esto? Podríamos decir si el gato era muy atlético y al final de cuentas es un gato, pero está saltando desde la ventana de un noveno piso. Estamos hablando entonces de que por lo menos son 27 metros de caída libre. Esto tomando en cuenta de que el gato saltara hacia afuera. Pero ¿cómo es que no salió con ningún rasguño? Pues sí estaba en la ventana de un noveno piso, pero no saltó hacia afuera, saltó hacia adentro, hacia el propio cuarto y por ende la caída no fue de 27 metros, fue de 1 metro solamente. Entonces, nos vamos con la finta en ocasiones de un sistema habitual o lógico de pensamiento, pero en ocasiones tendremos que hacerlo de manera lateral, pensar fuera de la caja. Muy bien, eso sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención y también por haber atendido a esta unidad. De hecho, por todo lo que han estado desarrollando durante la asignatura. Les agradezco nuevamente. Por ahí estaremos revisando continuamente sus actividades. Que tengan un excelente día y nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.